El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 25. Hemos llegado ya al estudio número 53 de Romanos. Estamos por el capítulo 7, pero para poder entender mejor el capítulo 7 y prepararnos apropiadamente para eso, estamos repasando el capítulo 3. Específicamente los versículos 21 al 31. Es que el capítulo 7 tiene una gran verdad. De la misma manera que no somos justificados por medio de la ley, tampoco podemos ser santificados por la ley. Y hoy vamos a ver una vez más el capítulo 3 y luego pasaremos al capítulo 7 de Romanos. Fíjese por favor, Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a su Hijo Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y es un acto de justicia por nuestros pecados. Mi amigo, los efectos de largo alcance de la cruz son aquí descritos. Y Pablo dice que Dios quiso hacer algo. ¿Y qué quiso hacer? Bueno, fíjese en el versículo 25, lo leímos recién. Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Creo que al decir los pecados pasados se refiere a los pecados cometidos en la antigua dispensación, en ese lapso de tiempo entre Adán y Cristo. Como Dios es santo y por ende debe juzgar el pecado, ¿cómo puede Él en su ley justa permitir que los pecados del pasado queden sin castigo? Si Dios en algún momento hubiera tenido un problema, ese problema hubiera sido seguir siendo justo mientras justifica a los pecadores. Dios pasó por alto los pecados pasados. En realidad, lo que Dios hizo fue mantener el castigo temporalmente hasta que su Hijo, el Señor Jesucristo, viniera y derramara su sangre por todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. La muerte de Cristo fue completa y exoneró a Dios de cualquier cargo que se pudiera hacer contra Él. ¿Se da cuenta? De esa manera Dios fue justo inclusive en su paciente misericordia, ya que su plan era juzgar a todos los pecados en el Calvario por medio de la muerte sacrificial de Cristo. El pecado fue saldado en su totalidad y una vez que uno comienza a ver a la cruz por medio de los ojos de Dios, sabrá que Dios fue tanto justo como el que justifica, tal como lo declara allí el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el justificador, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el gran y maravilloso plan de salvación que justifica al pecador mientras Dios permanece justo. Es en la muerte sustitutoria de Cristo que la justicia de Dios fue vindicada y los pecadores arrepentidos fueron justificados. ¡Qué hermosa exhibición del amor de Dios y su gracia, mi amigo! ¡Qué hermosa exhibición también de su sabiduría y poder! Ahora, por favor, fíjese, Romanos 3, 27 al 31, y veremos allí cuán importantes son estos versículos para arrojar luz sobre el capítulo 7. Romanos 3, 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
La distinción del cristianismo bíblico es el hecho de que el hombre es justificado solamente por la fe. Es en esto que difiere de todas las religiones del mundo. El apóstol Pablo ha estado hablando de esto en la epístola una y otra vez mientras desenvuelve el glorioso plan de salvación. Como el plan se originó con Dios mismo, no podía fracasar, ya que Dios nunca fracasa. La manera que Dios tiene de justificar al pecador es por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, y esto debe ser aprobado a causa de el éxito de tal operación. El éxito del plan de Dios sella para siempre la posibilidad de que el hombre se justifique o se salve a sí mismo. Fíjese que todo tipo de jactancia queda excluido. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta el apóstol. Queda excluida. Cuando usted comprende el plan de salvación de Dios, ya no le va a dar lugar para las felicitaciones, para la gloria propia. Cada persona salva debe decir que la gloria solo le pertenece a Dios. Y Pablo mismo lo dijo en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, hay hombres y mujeres que alcanzaron éxito en negocios, en sus matrimonios, en la política, en otras áreas de la vida por esfuerzo propio y con sus propias fuerzas, disciplinándose, poniendo toda fuerza y determinación posible. Pero esa fuerza y determinación jamás puede sacar un hombre de las profundidades del pecado y justificarlo delante de Dios. Es que la fuerza del pecado nos arrastra hacia abajo y es más fuerte que cualquiera de nosotros. El hombre necesita una fuerza mayor que la propia para ser rescatado de la depravación y la degradación. En el Salmo 40 y versículo 2 leemos así: Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solo Dios puede salvar al pecador y declararlo justo. Eso excluye todo lo que el hombre pueda hacer por su parte. Ahora, por favor, fíjese, versículo 28. En el 27 la jactancia queda excluida y en el versículo 28 hay una conclusión. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora bien, mi amigo, esta declaración es tanto una conclusión como una confirmación de lo que Pablo acaba de decir. Él dijo que la salvación no es por obras, no es por guardar la ley, sino por otro tipo de ley, que en el versículo 27 llama la ley de la fe. El principio de la ley de la fe es el Evangelio, y aparte de este nadie puede salvarse. La salvación por fe y la salvación por obras son mutuamente excluyentes. El apóstol Pablo no estaba sugiriendo que hay dos leyes y nosotros elegimos una. No, la salvación viene por medio de la fe. Y como es por fe, no es por obras. Entonces, no hay lugar para que ningún hombre, ni judío ni gentil, asuma mérito propio alguno. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, de ese modo, el caso se puede dar por terminado. Toda posibilidad de jactancia queda excluida en el principio de la fe y solo la fe. Dios reduce el orgullo humano a cero. El Evangelio cristiano solamente apela a la fe. El versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora siga de cerca esta enseñanza, mi amigo, porque al llegar al capítulo 7 vamos a necesitar este trasfondo. El orgullo y el prejuicio han sido silenciados. ¿Quién de nosotros podría jactarse? Nadie, absolutamente ninguno. En el cielo, toda jactancia será excluida y olvidada, y toda la gloria será para el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo.
Ahora bien, déjeme observar que en los versículos 29 al 31 se establece la ley. Los 3 versículos que cierran este capítulo no deben de pasarse por alto. El contenido de estos versículos es vital para el contexto y es esencial para el argumento en cuestión. El apóstol Pablo ha declarado enfáticamente que el plan de salvación divino por medio de la sangre de Cristo llega al pecador gratuitamente por la gracia de Dios. La primera conclusión es que cualquier jactancia del hombre queda de lado. Ni el santo ni el pecador pueden jactarse de nada. Si bien esto lastima nuestro orgullo humano, es algo que debemos saber. Después, mis amigos, en estos versículos hay otra cosa que merece ser discutida y se trata allí en los versículos 29 y 30. Está vinculada con la distinción entre judíos y gentiles. Seguramente el judío es el que más va a sacar el tema. Los judíos poseían la ley y la conocían, los gentiles no. Ahora, permítame dejarle en claro que la cuestión no es simplemente la distinción entre judíos y gentiles, sino la distinción entre judíos y gentiles en relación con la manera que Dios tiene de salvar a los hombres por medio de la muerte sustitutoria del Señor Jesús. Desde luego que hay una diferencia entre judíos y gentiles, nadie lo va a negar, pero no hay diferencias en la forma en que Dios redime a pecadores perdidos. Fíjese por favor en los versículos 29 y 30 de Romanos capítulo 3. ¿Solo vemos al Dios de los judíos? ¿No es acaso también Dios de los gentiles? Sí, claro que sí. Y Dios va a justificar tanto a los judíos de la circuncisión como a los gentiles de la incircuncisión. Y a ambos los va a justificar por la fe. La respuesta a la primera pregunta es dirigida primariamente a los judíos. Pablo lidió con esto en capítulo 2, versículo 7 al capítulo 3, versículo 20. Cuando llegamos al tema de cómo salva Dios a los pecadores, no hay diferencia. El versículo más familiar de todo el Antiguo Testamento para los judíos era Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Se da cuenta, mi amigo? Dios es uno. Allí lo dice Romanos 3. No hay ningún otro tipo de Dios, ni para los judíos, ni para los gentiles. Tanto judíos como gentiles son pecadores, están perdidos y ambos necesitan salvación. Así que si el pecador perdido es un judío circuncidado o un gentil sin circuncisión, el método de justificación es el mismo. Y una vez que se comprende la verdad y se acepta por tanto el judío como el gentil, ambos se darán cuenta que ningún hombre tiene derecho de jactarse. No hay lugar para la jactancia. Dios nunca tuvo diferentes maneras de salvar distintas personas. Él tiene una manera. Está disponible tanto a judíos como a gentiles. Cuando una persona confía en Cristo, pasa a ser un recipiente de la experiencia permanente de la justificación. Y a causa de esto, lo único que pueden decir es, a Dios sea la gloria. Ahora bien, terminando allí el capítulo 3, queda otra pregunta por responder. Pablo se pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como Dios justifica libremente por su gracia a todos los que creen, y eso es aparte de la ley, ¿qué hacemos entonces con la ley? El plan de Dios para salvar a los hombres por gracia por medio de la fe, ¿deja de lado la ley? ¿La anula? ¿La abroga? Estas son preguntas retóricas que cualquier judío hubiera hecho. La respuesta de Pablo es breve y franca. Él ya ha empleado la misma expresión en 2 oportunidades. Dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Significa ni pensarlo, no lo consideren. En ninguna manera el Evangelio invalida la ley, sino que la confirma. Tanto la ley como el Evangelio tienen su origen en Dios, por lo tanto no pueden estar en conflicto.
la ley y el Evangelio fueron diseñados para diferentes fines. Y alguno se preguntará, ¿cómo confirma el Evangelio la ley? Bueno, sabemos que la ley entrega condenación y muerte. La ley dice, haz esto y vivirás. Sin embargo, el hombre violó su derecho a vivir al no cumplir la ley. Así que Dios solucionó el problema del hombre, confirmó la ley. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor había dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo leemos allí en Mateo 5:17. La meta de la ley era la obediencia perfecta, y esa meta nunca se cumplió hasta cuando vino Cristo a este mundo. Por medio de su obediencia perfecta a la ley, Él satisfizo las demandas de la ley. Y por eso Pablo escribió, el fin de la ley es Cristo. Eso lo leemos en Romanos capítulo 10. ¿Se da cuenta? Cristo alcanzó esa meta y de esa manera hizo disponible la justicia a los que depositan su fe en Él. En esta exposición maravillosa de doctrina podemos ver claramente que nada confirma la ley de la manera que lo hace el Evangelio de Redención en Cristo Jesús. Que esto quede bien en claro en su mente, mi amigo. Cristo no confirmó la ley solamente por su obediencia perfecta y su vida sin pecado. Desde ya que su obediencia perfecta a la ley era necesaria para calificarlo como redentor. Sin embargo, la deuda por nuestros pecados tenía que ser saldada en el momento en que Cristo fue crucificado en nuestro lugar. Allí se confirmó, allí se estableció la ley para siempre. Así lo vemos en Gálatas 3:13, donde el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Créalo, mi amigo, reciba al Señor Jesucristo como Salvador personal y Dios lo justificará y Él será glorificado. ¿Entiende ahora el valor de Romanos 3:21 al 31 para poder prepararnos y comprender mejor el capítulo 7 de Romanos? Bueno, espero que sí. Y por favor, avanzando nuestro programa, sí, vamos a avanzar allí unas hojas en nuestra Biblia y vamos a Romanos capítulo 7. Quiero darle una introducción para poder así entrar en más detalles en los próximos días a partir de nuestro próximo programa. Algunos maestros de la Biblia disocian los versículos 1 al 6 de este capítulo. Estoy hablando de Romanos 7, 1 al 6. Así que por favor vaya allí en su Biblia y vamos a leerlos en un momento. Estos primeros 6 versículos están muy vinculados a los precedentes. Y a veces algunos maestros bíblicos ven a estos versículos como una nueva sección, una nueva división, pero yo creo que no es así. El pensamiento central de Pablo en capítulo 6 es la victoria del creyente sobre el pecado, o sea, la santidad práctica. Hasta este punto, él ha ilustrado la función de la santificación con 2 relaciones. ¿Lo recuerda? El soberano y el sujeto, y después el amo y el esclavo. El creyente tiene ahora un nuevo amo, el Señor Jesucristo, de manera que ya no es siervo del pecado. Y ahora Pablo va a usar una tercera ilustración para mostrar la relación del creyente con Cristo. La ilustración que va a usar es la de un marido y su esposa. El verdadero propósito de esta ilustración es mostrar que el creyente ya es libre de la ley y por lo tanto muerto a la ley por medio de Cristo. Ese es el punto principal de este párrafo, y por eso fuimos antes al capítulo 3, 21 al 31, para mostrar que el hombre no puede ser justificado por la ley. Ahora, aquí, en el capítulo 7, Pablo estaba enseñando que el creyente no puede ser santificado por la ley. Dios tiene otra manera de redimir personas
aparte de las obras y la ley. Y Dios tiene otra manera, mi amigo, de ayudar a sus hijos a vivir una vida santa. Y todo eso aparte de las obras de la ley. Sí, mis amigos, eso nos trae a capítulo 7. Y como les dije, me gustaría leer estos versículos del 1 al 6. Se refieren a la relación entre el marido y la esposa. Voy a leerlos, hacer una breve introducción y en nuestro próximo programa vamos a entrar más en detalle. Dice Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mi amigo, en esta lectura breve, ¿vio en cuántas ocasiones se nombra la ley? Bueno es preguntarnos, entrando al capítulo 7 de Romanos, ¿qué vamos a aprender del capítulo 7? Vamos a aprender que de la misma manera que no fuimos justificados por la ley, tampoco podemos ser santificados por la ley. La santificación práctica del capítulo 7 sigue la lógica del argumento del capítulo 6, mi amigo. Bueno, en nuestro próximo estudio, como les decía, vamos a internarnos en la explicación del capítulo 7. Vamos a ver con más detenimiento este capítulo de Romanos. Mi amigo, si usted aún no conoce a Cristo como Salvador, no deje pasar más tiempo. Usted no puede ser justificado delante de Dios ni por obras, ni por religión, ni por cumplir la ley. La ley nos inculpa de pecado. Reciba a Cristo como Salvador y será salvo. Y usted, mi amigo que me escucha y ya es salvo, esté listo con su Biblia y busque cada día esa santificación práctica que el apóstol menciona en capítulos 6, 7 y hasta 8, con la intervención a nuestro favor del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Por favor, repase la lectura de los últimos capítulos de Romanos 6 y todo el capítulo 7. Muchas gracias por sintonizarnos y si Dios quiere, lo estaré esperando en este punto de encuentro en este mismo horario. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.